Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para hablar de los temas que hacen titulares y portadas en los medios de comunicación tradicionales y electrónicos como los de ICN, ICN.digital en nuestras redes sociales, nuestros noticiarios de mañana, mediodía y el estelar en la noche, y sobre los cuales hay, usted sabe, distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones, pareceres, enfoques. Hoy vamos a hablar sobre la noticia con la que nos despertamos hoy lunes. Hoy lunes los medios de comunicación, mientras nosotros dormíamos plácidamente esperando ver si habían nuevas marcas mundiales, quién ganaba medallas de oro, de plata, si se daba la oportunidad de que América Latina sumara otra medalla, y efectivamente así terminó ocurriendo en la gimnasia de piso. Pero bueno, eso usted lo va a ver en los deportes. Aquí vamos a hablar de lo que pasó mientras dormíamos. Cuando yo me fui a acostar, ya las redes sociales hablaban de que algo estaba pasando en Oriente, que la bolsa había amanecido muy mal en Japón y que en el transcurso del día se habían desplomado algunos indicadores en Oriente. Luego, cuando ya le abrimos los ojos en la mañana, este efecto ya empezaba a sentirse en otros mercados bursátiles. En este momento ya se habla abiertamente de una, yo no le llamaría gran crisis como la del 2007-2008, pero sí hay nerviosismo en los mercados, las bolsas han caído, y para hablar y entender cómo puede afectar o no este fenómeno de la economía mundial global, nos acompaña hoy nuestra buena amiga, la licenciada Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas y una reconocida analista en estos temas. Gracias por acompañarnos en Cuestión de Enfoques, licenciada Castillo. ¿Debemos preocuparnos? En el 2007-2008 tuvimos una situación similar, curiosamente, cuando se encontraba también en el poder el expresidente Zelaya. Hoy, varios años después, nuevamente hay un desplome. En aquel momento, del 2007-2008, se decía que esa crisis era la más grande desde la caída de la bolsa de la Gran Depresión. ¿Estamos a las puertas de un fenómeno similar o hay que ser cautelosos? Bueno, yo creo que hay que ser cautelosos porque aquella crisis del 2007 se estaba focalizada básicamente en los Estados Unidos y fue por un tema inmobiliario, ¿verdad? O sea que se focalizó ahí. En este momento la crisis se está dando allá en el Oriente, pero ya días se viene hablando en China de otra crisis también inmobiliaria. O sea, son inversiones multimillonarias que de esa crisis hace como 3 años, pero como que la han ido conteniendo, se ha ido manejando. Me parece a mí que la diferencia entre aquel tiempo de 2007 y el actual ha cambiado. Yo creo que con esa experiencia de ese año han ido tomando más precauciones, y si bien es cierto, se han desplomado las bolsas y puede tener impacto en muchas empresas en todo el mundo, no debería de ser algo parecido a lo de aquel año, ¿verdad? Porque repito, aquello fue más focalizado y ahorita también está focalizado, pero en otra parte del mundo. Independientemente de eso, son países con muy avanzados, ¿verdad? En tecnología, avances en muchos temas, digamos, de comunicación. Y yo creo que estas cuestiones que se están dando las van a ir solucionando poco a poco, porque si no fuera así, ya hace años hubiera estallado esa crisis inmobiliaria de China, que decían que iba a sacudir los mercados, pero todavía no se ha visto nada al respecto.
Liliana, a mí me gusta, licenciada Castillo, me gusta siempre aprovechar la presencia de expertos, conocedores, en este caso conocedora en el tema, para que la gente entienda qué es una bolsa, cómo es este mercado de acciones y por qué las decisiones que se toman en un país, por ejemplo en la banca japonesa, cómo la apreciación de una moneda como el yen frente a la moneda norteamericana y las decisiones que se toman en venta de acciones de una empresa u otra, cómo estas decisiones de los grandes mercados europeos, japonés, chino y norteamericano generan estas variaciones en los ambientes económicos y generan tanto nerviosismo. ¿Cómo funciona este mercado de bolsas para que la gente lo entienda, como decía aquella película Filadelfia, como que fuera un niño de 5 años? Bueno, sabemos que en las bolsas llegan a cotizar, digamos, grandes inversionistas, ¿va? Estamos hablando de empresas multimillonarias de todos esos países que te han mencionado. Faltaron algunos ahí de esos países. Se aventuran a poner, digamos, determinado número de acciones. La gente tiene confianza en determinada empresa y, por ejemplo, digo yo tengo confianza en esta empresa de Japón, una empresa grande, digamos, de celulares. Y digo, voy a invertir tantos millones. Pero esas inversiones se basan en la confianza en que estas empresas han generado en sus respectivos países y en el mundo. Y en esa medida, con esa confianza que ganan, entonces van aumentando sus ganancias, la gente igual continúa invirtiendo y se van haciendo aquellos capitales multimillonarios. O sea, se convierten en monstruos, ¿va? Pero así como se convierten en esas grandes empresas y mucha gente quiere invertir en bolsa, en ese tipo de empresas, también puede haber determinada, digamos, maniobra que haga una empresa de estas y la gente, los inversionistas, le pierden confianza. Entonces, cuando esa confianza se pierde, empiezan a reducir, digamos, se reduce la confianza y caen, digamos, los valores en bolsa. Entonces ahí es donde se empiezan a perder esos valores en las acciones. Inclusive muchas empresas llegan a perder no solo grandes capitales, sino que a veces hasta llegan a cerrarlas o las compran otras empresas. O sea que básicamente esto funciona a nivel de la confianza entre los diferentes agentes económicos que tengan ellos de las empresas que están cotizando en bolsa. Para poner un ejemplo, digamos que una gran empresa tecnológica anuncia que va a lanzar un nuevo producto al mercado, que de hecho se considera que dentro de los factores de esta situación de ahora tuvo que ver algo parecido con una empresa. Se anuncia que se va a lanzar un nuevo producto, pero resulta que el producto no tiene las ganancias esperadas, no tiene los rendimientos esperados, la gente se emociona, compra acciones porque se trata de una empresa que está con buena perspectiva de ganancias, pero resulta que las proyecciones no resultan ser tan halagüeñas y eso hace que las personas perciban eso, venden sus acciones y empieza el pánico. Cuando todo el mundo se empieza a deshacer de acciones, ¿es esto lo que genera estas distorsiones? Así es. Si un producto, como decía, no reúne, digamos, las condiciones que ofrecieron en su momento y empieza porque hay digamos, un riesgo reputacional. Cuando esto sucede, ese riesgo reputacional de estas empresas se va por el suelo y ahí es donde los que primero se dan cuenta de que esa empresa está en problemas, empiezan a vender sus acciones a lo que les den y después cada vez van perdiendo más valor y más valor cuando los inversionistas van viendo que todo el mundo
se va retirando y ahí es donde surge ese pánico financiero y viene la quiebra de empresas. O sea que la cuestión reputacional es bien importante en todas estas grandes empresas y por eso es que deben de mantenerlo a como dé lugar, porque para ellos representan ya sea tener grandes ganancias o tener grandes pérdidas o inclusive declarar en quiebra la empresa. Es muy importante ese riesgo reputacional. Liliana, por ejemplo, estamos viendo ahorita en pantalla una de las primeras grandes consecuencias de esta caída en las bolsas a nivel global. Los 7 magníficos es el nombre que se le ha colocado a estas empresas que todo el mundo reconoce por sus logos que están ahí. Han tenido pérdidas importantes. Estamos viendo ahí marcas tan reputadas como Meta, Tesla, Amazon, Alphabet. La verde no la reconozco, pero bueno, está Microsoft y está Apple. Y estamos viendo aquí distintas empresas que han sufrido importantes pérdidas solamente por lo ocurrido el 5 de agosto. Estamos hablando que de las empresas más afectadas son las del área tecnológica, y el área tecnológica es la que ha llevado la delantera estos últimos años, en particular con los avances de la inteligencia artificial, nuevos productos, expansiones de productos. ¿Hasta qué punto sociedades como las nuestras, en las que uno podría considerar que el consumo de este tipo de productos es significativo, pero no tan determinante como en las grandes naciones desarrolladas? ¿Por qué el impacto de una medida de este tipo se siente diferente en una economía como la norteamericana que en las de nuestros países que son más periféricos? ¿O actualmente se va a sentir un poco más que en 2007-2008 por las características que mencionábamos antes de iniciar el programa, por las características globalizadas e interdependientes de nuestras economías? Para nadie es un secreto que si la economía norteamericana va mal, lo que sufre son las ventas de la maquila hondureña, por ejemplo. Así es. Recordemos que estas 7 empresas, los mayores accionistas están distribuidos en todo el mundo, pero creo que la mayoría de capital ha de estar en Estados Unidos y en China, tal vez, ¿verdad? El problema es que en Estados Unidos hay bastante consumismo de esos artículos, en particular de esas compañías tecnológicas. Y de hecho, muchas de ellas tienen presencia en Estados Unidos y en otros países asiáticos y otros del primer mundo. Entonces, por supuesto que es a ellos a quienes les va a afectar más por varias razones. La mayoría de empleos de estas grandes empresas los generan, antes muchos los generaban en China, pero desde el problema que hubo de la pandemia y todo eso, han movido muchas de sus inversiones a otros países, ¿verdad? A Estados Unidos, a México. Tienen presencia ahora en varios lugares. Entonces, desde el punto de vista de empleo, va a afectar grandemente a esos países donde hay presencia de estas empresas, esos que mencioné anteriormente. Aparte del empleo, el nivel de consumo, ¿verdad? Porque si tuvieron problemas en esas empresas, posiblemente ahorita lo que se dé, que como la gente ya desconfía de esos aparatos, posiblemente los precios de esos productos se vengan hacia abajo, y ahí más bien sería una cuestión positiva pero desde el punto de vista del consumidor. Pero ya viendo a países pequeños como nosotros, que si bien se consumen esas cuestiones tecnológicas, pero no nos afectaría mucho porque ni siquiera tenemos maquila a ese nivel que nos traigan esas empresas a generar ese conocimiento y esa producción acá, sino que es básicamente compra de celulares, ¿va? Pero no vamos más allá de eso. O sea que el mayor efecto se va a dar, repito, en los países en donde se están produciendo todos esos artefactos, ¿verdad? Los celulares,
los microconductores, todo lo que conlleva esa tecnología. Ahí es donde va a haber el mayor problema, y recordemos también que ahí es donde están los mayores inversionistas, ahí es donde se va a generar el pánico, donde empieza la gente a retirar a vender sus inversiones, sus acciones, a como se las paguen, y empieza a fugarse el capital o a trasladarse a otro tipo de empresas, porque con ese pánico, ese nerviosismo, eso es lo que al fin sucede y al final afecta la economía de esos países. Bueno, solo para dejar constancia, el logo que no reconocíamos, el logo verdecito, es de una empresa que se llama NVIDIA, que es parte de los 7 magníficos. El Alphabet que mirábamos ahí es la empresa matriz de Google, y todas estas empresas se concentran en sectores fundamentales para la productividad, que incluyen tecnologías como inteligencia artificial, computación en la nube, hardware y software de última generación. Vean ustedes que son tecnología punta mediante la cual no solo se desarrollan todas las actividades del área de entretenimiento, sino las operaciones de las empresas. Recientemente, y creo antes de irnos a la pausa, recuerde usted que tuvimos un problema a nivel global porque hubo un desperfecto en un proveedor de un parche, de algo del programa Windows, y esto generó problemas alrededor del mundo, en los aeropuertos, en una serie de empresas financieras. Ve usted qué sensible es nuestra economía actualmente a los problemas que tienen que ver en las inversiones tecnológicas. Nos hemos acostumbrado tanto a depender de aparatos, a depender de sistemas informáticos, que cuando los mercados empiezan a tener problemas, las que sufren son las grandes empresas tecnológicas, como se ha visto en este momento en el mercado norteamericano. Vamos a una pausa, vamos a seguir conversando con la licenciada Liliana Castillo, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, una reconocida economista, especialista en temas económicos, acá en Cuestión de Enfoques. No nos cambia, volvemos a ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques hablando sobre el lunes negro. Ya se le ha puesto así en los medios de comunicación a lo ocurrido en las bolsas y mercados a nivel internacional, como un efecto dominó que empieza en los mercados que abren primero, que son los de Oriente, del Lejano Oriente, los de Zipango y Catay, como le hubiera dicho el viejo Marco Polo. Todo lo primero, el año empieza, uno está viendo las imágenes en Australia, en China, en Japón. Bueno, las primeras bolsas que abren son las orientales. Si ahí las cosas andan mal, entra el pánico en todas las demás bolsas. Y eso es lo que hemos visto. Así de interconectada está la economía mundial. Y si las grandes empresas que lideran en el tema de inversiones, en el tema de capitales, en el tema de valor accionario en los Estados Unidos, son las tecnológicas, es natural que si los mercados sufren a nivel global, sean las que tienen las mejores posiciones en el mercado las que se vean afectadas. En el caso nuestro, nosotros no tenemos maquila de tercera, cuarta generación. Me imagino que en Costa Rica deben estar un poco preocupados, pero llama mucho la atención que se ha dicho que uno de los factores que tienen incertidumbre a la economía norteamericana es que se va a dar a conocer cuáles son los datos de desempleo o empleo ahora que termine el año fiscal en Estados Unidos, y esto puede ser un factor determinante para las elecciones norteamericanas, Liliana, y entonces nos damos cuenta cómo es de importante estos factores económicos en la economía política de los países y finalmente en la percepción de logro o fracaso de una gestión, en este caso política. De por sí, el gobierno de Biden ya tenía malas noticias porque tuvieron que cambiar de candidato a última hora, y las expectativas del gobierno de Biden se centraban en un buen desempeño de la economía norteamericana, que hasta ahora había tenido tasas de crecimiento importantes. Sin embargo, esto sin duda alguna puede provocar
que los capitales se vuelvan más cautos y que se pierdan empleos en los Estados Unidos. A 2, 3 meses de elecciones, ¿por qué es delicado esto para los norteamericanos, pero también para nosotros? Bueno, es un tema delicado para ellos porque, como ya manifesté anteriormente, estas empresas tecnológicas todas tienen, digamos, subsidiarias en Estados Unidos. Generan gran cantidad de empleos. Ahí estamos hablando de generadoras de empleo masivos. Cuando una anda mal, no estamos hablando de que se pierden 20.000 empleos, ahí hablan de 50.000 empleos, de miles y miles de empleos, ¿va? Entonces, el tema es importante porque ahí consideran mucho este tema a nivel político. Cuando el empleo ven que cae o que la economía no crece como se espera, y viendo además que destinan grandes recursos a apoyar a países que están en guerra, es otro factor que a ellos les impacta y son factores que al final yo creo que sí puede tener incidencia en la elección que se avecina. El nivel de ingresos, igual que se genera en esas empresas, es bien alto, y al empezar a salir capitales de esas empresas, también se afectan los estados específicos donde se han ido, porque han migrado no solo está en California, sino que ahora están en Texas, están en Carolina del Norte, están en varias ciudades, y ahí donde van, suben los alquileres de las casas, hay gran construcción de casas porque llega gran cantidad de estos empleados, hay bastante consumo, o sea que la economía de todas y de muchas actividades, no solo en consumo, sino que en vivienda, en muchas de las actividades, en los sectores de servicios, a estos estados les ha ido súper bien, a tal grado que la misma gente que vive ahí, que son nativos de ahí, ya no pueden adquirir una casa porque dicen que toda esta gente ha ido a incrementar el precio de las viviendas, porque son empresas tan grandes, requieren personal altamente calificado que les pagan grandes salarios, salarios estratosféricos, que se los dan por el conocimiento que ellos tienen, ¿verdad? Y sí, eso no solo va a afectar el nivel de empleo, repito, sino que les va a afectar el nivel de la actividad de construcción de viviendas, el consumo ya no es igual, y ahí hasta nuestros propios compatriotas pudieran verse afectados en la recepción de ingresos, porque pudieran requerir algunos de los servicios de ellos. Recordemos que en todos esos estados la gente latina lo ocupan para desempeñar trabajo técnico de un menor nivel, pero que siempre lo requieren, ¿verdad? Electricistas, fontaneros, todo lo que requieren esas compañías, contratan a muchos de nuestros países, y posiblemente nos veamos afectados también en los ingresos de remesas por ese mismo motivo. Pero sí, esto va a afectar más a esa economía donde se suscitó el problema, y a los Estados Unidos en particular, por los grandes capitales que tienen invertidos en esas empresas y el tipo de desconfianza que genera esta situación. Aquí va a ser súper importante darle atención desde la parte gubernamental, porque en el 2007-2008, si bien es cierto, la economía era diferente, funcionaba distinto. Yo recuerdo muy bien cómo se urgió de parte de organismos como asociaciones como el Colegio de Economistas, sectores de economistas expertos, planteaban que era importante prevenir dentro de las políticas del Estado de Honduras medidas que pudieran hacer frente a cualquier consecuencia negativa, bien fuera
el descenso en remesas, pérdidas de empleos a nivel local, que se complicara la balanza comercial, que Honduras ya no pudiera vender la cantidad de tejido o de exportación que normalmente se coloca en el mercado, que es el principal afectado. Ahorita todavía es muy reciente, pero casi siempre cuando este tipo de eventos ocurren, lo que se espera es o una recesión, ¿verdad?, o una desaceleración económica. ¿Cómo lo ve Liliana Castillo? ¿Estamos a las puertas de un nuevo crash, de un nuevo problema como el que se vivió en 2007, 2008 o antes? ¿O lo que vamos a ver es más una desaceleración porque ya los mercados de alguna manera estaban listos para que algo así volviera a ocurrir? A mí me parece que lo que puede haber es una desaceleración económica, porque estas empresas tecnológicas, cuando ya han habido problemas puntuales de algunas de ellas, se ve que cuando es una sola, rápido deciden o venderla o se fusionan, bueno, o fusiones entre ellas mismas, pero el problema lo superan fácilmente. Pero de no ser así, y con este impacto que pudiera darse en los Estados Unidos por lo que hablábamos antes, ¿verdad? Menor empleo, van a haber menores ingresos. Menores ingresos igual menores demandas a nuestros productos, aunque sean productos tradicionales, lo que nosotros le vendemos a ellos. Pero sí vendría el efecto ahí por el lado de nuestras exportaciones, principalmente a Estados Unidos, y por el tema de eso, que les pueden reducir fuertemente esos ingresos, y principalmente en los varios estados donde estas compañías se han ido a instalar y que requieren de gran cantidad de empleados. Pero yo veo algo diferente el problema que se dio allá en el 2007, porque tenía que ver con todo el sector inmobiliario, que habían hecho préstamos, no tenían las garantías, luego se vinieron abajo todos esos precios, y ahorita lo veo como algo más puntual, y siendo estas empresas tecnológicas, yo creo que fácilmente pueden volver a restituir esa confianza que se ha perdido en este momento. No creo que les lleve mucho tiempo, así como se ha visto en otros fallas, digamos, técnicas que ha habido en productos que sacan algunas empresas, a veces con automóviles, con los mismos aparatos celulares o con todo el tipo de inteligencia artificial y toda la gran tecnología que impacta en todo el mundo. Ellos con esa capacidad que tienen, con ese conocimiento tan especializado de ese personal, me parece que ese problema no creo que vaya a llevar tanto tiempo en resolverse como el que sucedió en el 2007. Bueno, muchas gracias, licenciada Liliana Castillo, por compartir sus opiniones. Gracias por ilustrar a la gente que seguramente ve en los medios de comunicación el alboroto que seguramente en nuestras portadas ocupará una esquina porque será soslayado por nuestros... estamos a un mes de que se haga un llamado a las elecciones primarias. La gente está más preocupada por los candidatos de los partidos, por los triunfos o derrotas de los equipos de fútbol, por lo que está pasando en las Olimpiadas un poquito menos, y estas noticias a veces que están colocadas de forma marginal en un titular o en una portada tienen impacto profundo si los responsables de las políticas económicas de un país no prevén y no se preparan para sus impactos. Gracias, licenciada Liliana Castillo, por compartir en Cuestión de Enfoques. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por la invitación. Que no sea la última. Encantado de tener a Liliana Castillo. Vamos a una pausa. Al volver vamos a seguir hablando sobre este tema con otro invitado. Crisis, eso es lo que dicen los medios, en los mercados y en las bolsas. ¿Qué impacto puede tener esto en Honduras? ¿Cómo prepararnos? ¿Qué lecciones
aprendidas tenemos del pasado? Vamos a hablar de eso con nuestro invitado al volver de una pausa. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Amigos, amigas, seguimos en Cuestión de Enfoques ahora con el economista Obed García. ¿Lo dije bien? Sí, así es. ¿Qué tal? Mucho gusto, Miguel, poder compartir aquí con ustedes. Obed, gracias por atendernos hoy en Cuestión de Enfoques para hablar de estos temas que normalmente se leen en los libros de texto, se experimentan de tanto en tanto, pero que son, y perdón que lo diga así con esta franqueza, cuando ocurren son una delicia para los economistas porque se puede constatar lo que los libros dicen, lo que la historia cuenta y hacer proyecciones a partir de los cambios que ha tenido la economía a nivel global. Cuando te levantaste en la mañana y viste que se hablaba de una nueva crisis de mercados y crisis en las bolsas de valores, que había algunas caídas abruptas y que la gente empezaba a hacer comparaciones con lo que había pasado en 2007, 2008 e incluso con la jornada de los años 20, ¿se te vino a la mente los posibles impactos que esto podría tener en la economía hondureña o todavía estamos muy lejos de darnos cuenta de ello? Bueno, aquí que hay que considerar qué ha pasado en la historia cuando se dan estos elementos. Quizás comenzar teniendo en cuenta que esto se inicia de alguna manera en la bolsa de Japón, es decir, en los mercados asiáticos, particularmente en el Japón, es donde inicia esto, sobre todo por un aumento de las tasas de interés desde digamos que el Banco Central de Japón, que viene siendo más o menos lo mismo que en Honduras, el que determina la política monetaria. Ahora, ¿cómo esto nos va a afectar? Hay que ver, como ya lo decía, qué ha pasado en la historia de Latinoamérica particularmente y qué condiciones se cumplen y que estaban dadas en aquel entonces y que hoy por hoy pues se vuelven a cumplir. Y, por ejemplo, tengamos en cuenta primero cómo está el tipo de cambio. Básicamente ha estado estable, ha estado fijado en torno al 24.6 por dólar. Y así se mantuvo en el periodo del 2006 al 2009. ¿Qué pasó después? Recordemos qué fue lo que pasó justamente unos cuantos años después de la crisis financiera del 2008. Recordemos que fue una devaluación del empira bastante pronunciada y eso también es un riesgo posible para la economía hondureña, considerando, como ya lo mencionaba, las condiciones que estuvieron presentes en el 2007 y que hoy por hoy siguen estando en nuestra economía. El segundo elemento, una tasa de política monetaria congelada en torno al 3% ahora en estos últimos años. Recientemente, apenas hoy, el Banco Central adoptó una política un poco más agresiva, aumentándola en un punto porcentual, pero ya había cierta reducción de las reservas internacionales, lo que eventualmente también puede aumentar la presión sobre el valor del empira frente al dólar. Un elemento importante también es qué política monetaria va a adoptar los Estados Unidos. Recordemos que en los años anteriores, hablo del 2021 al 2023 y aún parte del 2024, la política monetaria de los Estados Unidos fue aumentar las tasas de interés. Eso hizo que la mayor parte de los capitales quieran estar en los Estados Unidos porque las tasas son más altas, es decir, están pagando más que en países como Honduras, donde las tasas de interés estaban relativamente bajas. Y aparte de eso también se suma lo que ya mencionaba la economista Liliana del tema de la confianza, que también sugiere a los economistas, a los inversionistas, quiero decir, dónde poner sus capitales. Entonces, digamos que podemos advertir y señalar algunos elementos puntuales. Lo primero, el riesgo de una devaluación pronunciada en los siguientes años. No estamos hablando de necesariamente en el 2025 o en el 2024, pero ¿qué es del 2026? Recordemos otra vez cómo fue en el 2009, después de que pasó la crisis financiera de esos años, y cómo se empezó a comportar el empira frente al dólar entre el 2010 hasta el 2020, cuando con la pandemia se recuperó un poco. Pero en ese tramo de 10 años lo que tuvimos que hacer fue devaluar de manera fuerte nuestra moneda para poder recuperar algún nivel de reservas, y eso claro que se alimentó mucho también de las remesas que enviaban los emigrantes hondureños. Algunos elementos también que pueden afectarnos es nuestra balanza comercial, es decir, nuestras importaciones se podrían encarecer,
pero también hay que ver cómo se va a seguir desarrollando los eventos en torno al Medio Oriente que han afectado el precio del petróleo, y que si se aumenta la tensión entre los países del Medio Oriente, eso puede afectar mucho a las decisiones de la OPEP, haciendo entonces que el valor del petróleo aumente. Por consecuencia, entonces nos enfrentaríamos a un aumento de las materias primas como lo vimos en el 2023. Recordemos que en el 2023 el combustible estaba altísimo, los materiales para la producción como la urea que se utiliza para producir estas situaciones, estos componentes, fertilizantes, gracias, los agroquímicos aumentaron bastante, y eso hizo que la inflación de alimentos llegara incluso a un 17% en el 2023. Entonces, ¿cómo entonces estamos preparándonos y qué medidas de política hay que adoptar en el futuro, en este presente, para poder contrarrestar de alguna manera esos componentes? La política monetaria ya empezó a adoptar, como ya lo mencionaba, el Banco Central subió su tasa de interés. Hay que ver cómo se va a mover el empira ahora frente al dólar, sobre todo por la situación que se estuvo dando, la incomodidad de de las personas, y la postura del Banco Central respecto a la entrega de dólares, es decir, a la compra de divisas, y también qué políticas fiscales podemos adoptar también para poder resolver y atenuar el efecto de la crisis financiera que ya se dio, ya es un hecho concreto. Estamos hablando de una caída del 5% en una moneda, en una bolsa, en un mercado financiero tan estable como era el japonés, y ahora ya está sufriendo una fuerte caída, sobre todo en lo que tiene que ver con los mercados financieros. Hay que ver cómo también eso va a afectar el empleo y la generación de nuevas empresas en los siguientes años. Pero la política fiscal, y particularmente ahora en la formulación del presupuesto, pues tenemos que adoptar una política más mesurada en cuanto al gasto corriente, aumentar las inversiones que nos permitan aumentar la productividad interna y dejar de depender de importaciones de granos básicos y otros componentes, para dar cierta estabilidad a la economía y hacer que elementos como el empleo, la política, la tasa de cambio del empira frente al dólar no se vean de manera significativa afectados, sino que se pueda ver, si bien algún efecto que no vamos a poder evitar, pero un efecto mucho más controlado que el que se podría llegar a dar si no hacemos nada de manera inmediata. La incertidumbre financiera que producen este tipo de situaciones desde ya anticipa, según algunos expertos, que con la economía ralentizándose a nivel mundial, los compradores de acciones y de bonos tienden a ser más prudentes. ¿Qué tanto nos afecta a nosotros cuando estábamos a punto de salir a vender bonos soberanos? Es decir, la gente va a invertir en bonos con una situación compleja de la economía hondureña, cuando estamos hablando de una pérdida acelerada de nuestras reservas. En este momento, ¿qué efecto puede tener esto en la apreciación o depreciación de la moneda? Sí, como ya lo decía, en la apreciación realmente el efecto viene siendo todo lo contrario. Tuvimos una apreciación, hay que decirlo, en el 2020, 2021 nos logramos recuperar cerca de un lempiras con 50, tendríamos que haber llegado a los 25 lempiras en ese entonces, pero nos logramos recuperar sobre todo por el esfuerzo de los migrantes hondureños que seguían enviando sus remesas. Ahora, en el contexto actual, y la perspectiva de largo plazo es que esto venga a devaluar el valor del empira frente al dólar. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a enfrentar, y particularmente el gobierno, es una apreciación de las tasas de interés. Entonces, el gobierno ya tiene una tasa de política monetaria estadounidense en torno al 4%. Tiene un riesgo país en torno al 3%. Estamos hablando ya que la tasa mínima a la que el gobierno de Honduras debería de colocar bonos es cerca del 8% en el mercado, en los mercados privados de capital. Eso es carísimo para un gobierno, básicamente son tasas impagables. Si bien hay países como El Salvador y Venezuela que tienen tasas mucho más altas, nosotros no podemos enfrentar una situación de esas. Nosotros podernos financiar por encima del 5% incluso, son tasas demasiado altas para los bonos del gobierno. Y claro, no solamente estamos hablando de tasas inaccesibles para el gobierno, sino también la contracción de otro dinero que le puede ingresar al país, por ejemplo, donaciones de países amigos como España, los países
del Club de París también, que a través de la condonación de la deuda, pues también enviaban donaciones. Esos flujos se podrían cortar si la crisis llega a alcanzar un nivel, como usted ya lo decía, donde los inversionistas replieguen su colocación de dineros y los flujos internacionales de capital se terminen estancando en un punto muerto en tanto pasa la crisis o en tanto se resuelven algunas medidas de política que permitan reactivar otra vez estos componentes. Ahora bien, otro elemento fundamental es cómo Honduras se encuentra respecto a su relación con el Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que el año pasado Honduras firmó un acuerdo de entendimiento técnico con el Fondo Monetario que le aseguraba cerca de 800 millones de dólares. Estamos hablando de 20.000 millones de lempiras. Y tal vez para que las personas tengan una idea de cuánto representa esto, básicamente viene siendo igual al presupuesto de gastos de la Secretaría de Salud. Es decir, todo el dinero que la Secretaría de Salud gasta en un año, pues el Fondo Monetario lo iba a desembolsar a Honduras en el término de 3 años, y eso a través del cumplimiento de los acuerdos que estaban pues dentro de este convenio. Pero el problema de este convenio es que estaba sujeto a la modernización de la política monetaria, a la modernización también de la política fiscal, al tema de la ENEA, poder resolver las finanzas del ENEA, y sabemos que ninguno de estos elementos se ha logrado. A partir de este mes se espera que el gobierno entable comunicaciones y reuniones con el Fondo Monetario para hacer una evaluación de estos y ver cómo se posiciona el Fondo Monetario respecto a Honduras, si le va a seguir desembolsando dinero o va a congelarlos en tanto Honduras cumpla los indicadores que se suscribieron dentro del acuerdo de entendimiento, ¿no? Otro punto fundamental es que este mismo acuerdo pues aseguraba un desembolso inmediato de cerca de 40 millones de dólares, pero a partir de este no se ha logrado acceder todavía al segundo desembolso que, como ya lo mencioné, está sujeto a esta revisión de medio término y que también va a afectar sin lugar a dudas el riesgo país. El riesgo país básicamente es un indicador internacional que le dice a los inversionistas a través de una tasa dada, ya sea para Honduras del 3% y para el promedio latinoamericano ronda el 2.5%, más o menos cómo está la situación en los países. Entonces viene siendo como la tasa de interés que pagan los países por las condiciones de su economía, de su política y de su sociedad. Entonces todos estos componentes sin lugar a dudas van a converger en un elemento que va a limitar el crédito hacia el gobierno y por lo tanto la capacidad de financiar el gasto público, o por el contrario van a favorecer. Todo depende, como ya lo he mencionado, de las medidas de política monetaria y de política fiscal que se puedan adoptar de manera oportuna. Bueno, vamos a ir a una pausa, Obed. Vamos a conversar al volver a nuestro último segmento. ¿Qué preparativos debería estar haciendo en este momento ya con este anuncio de la economía global que nos ha despertado con esta noticia desde la madrugada temprano? ¿Qué debería estar haciendo los agentes económicos en Honduras? Llámese sector gubernamental, sector privado. ¿Qué conversaciones debería haber en este momento ya para prepararnos al impacto de una desaceleración de la economía norteamericana que sin duda alguna tendrá impacto en las remesas, en el empleo efectivamente en Estados Unidos y por consiguiente en las remesas y en estas grandes empresas tecnológicas que, como lo mencionaba la licenciada Castillo, a donde van son generación de riqueza, son generación de inversión, pero que si reducen sus inversiones, reducen sus empleos, pues los afectados son las personas que suelen ser empleadas, contratadas para construir nuevas viviendas, para poder desarrollar los trabajos de jardinería y otra serie de trabajos que son precisamente nuestros compatriotas que dan su esfuerzo, su valiosa mano de obra en los Estados Unidos. Y no digamos, y eso lo quiero platicar contigo, el impacto que esto puede tener en las elecciones norteamericanas, porque si hay algo que le duele a los norteamericanos es que su economía ande mal y que haya desempleo. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques con el economista Obed García. Vamos a seguir hablando sobre el impacto que puede tener. Acuérdense que estas son especulaciones, producciones, pero como lo dice nuestro especialista, basado en la experiencia del pasado, con las condiciones de nuestra economía y de los mercados, hemos visto que se suele comportar de esta manera. Es decir, la historia no se repite, solo se caricaturiza, decía un filósofo. Ya volvemos.
Seguimos en Cuestión de Enfoque, estamos hablando sobre el impacto de la caída de las bolsas y mercados internacionales del 5 de agosto. ¿Qué pasará en Honduras? Nos acompaña el economista Obed García. Obed, hablábamos antes de ir a la pausa, tú mencionabas que lo que hay que ver es lo que ha pasado antes cuando eventos parecidos han ocurrido. Recuerdo yo que en 2007-2008 se hizo hincapié a los actores gubernamentales que había que prepararse. Obviamente, una vez que este tipo de situaciones ocurren, lo que hay es reacción, no es una anticipación. Sin embargo, dadas las circunstancias de la economía norteamericana a punto de ir a elecciones, ¿cómo puede afectar esto la economía norteamericana a priori cuando uno ve que los 7 grandes, los 7 magníficos de las tecnológicas han ya reportado pérdidas importantes en el valor de sus acciones y por lo tanto eso las obliga a hacer recortes importantes en sus inversiones y en algunos proyectos que seguramente tenían previstos para los próximos años? Estamos hablando de Apple, Microsoft, Nvidia, Google, que es el nombre de Alphabet, Amazon, Meta y Tesla. Estamos hablando de pérdidas porcentuales. Bueno, Nvidia de 6.93. Estamos hablando todas en el promedio de 3 a 3.5%, excepto una. Si las acciones de estos importantes actores tecnológicos se ven afectadas, por un efecto cascada se ven afectados otras que efectivamente dependen mucho del impulso que estas empresas le dan a la economía norteamericana, tanto en inversiones dentro y fuera de Estados Unidos, pero también en la generación de empleo. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros y qué preparativos debería estar adoptando el gobierno? Sí, aquí lo que tenemos que ver es el grado de interrelación entre la economía estadounidense y la economía hondureña. Y nosotros lo hemos demostrado a través de diferentes estudios que están publicados en la página web del COEP, en donde básicamente respondemos y reaccionamos al mismo comportamiento de la economía estadounidense. Como usted ya lo mencionaba, el tema de las importaciones y de las remesas hacen que nuestra economía esté fuertemente sujeta al desenvolvimiento de los Estados Unidos. Si estas 7 grandes empresas o firmas empresariales tienen esta fuerte caída, básicamente, y que de hecho sea de paso, muchos de estos que se mencionan en el gráfico ya anunciaban recortes de personal hasta de un 15% en los meses anteriores, ¿no? Ahora con esta situación que se ha dado precisamente hoy 5 de agosto, cómo va a reaccionar el mercado laboral estadounidense y cómo eso se va a traducir en una menor demanda de la mano de obra migrante, que tiene que ver con la producción primaria de los Estados Unidos y que precisamente también son esas personas que mandan más remesas hacia Honduras, ¿no? Estamos hablando entonces de que se podría llegar a ver una reducción del flujo de remesas en el país. No esperaríamos que fuera negativo, pero sí que crezca a un menor ritmo, pasando incluso por debajo incluso del 5%. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y eso ya lo mencionaba usted, porque aquí hay elementos puntuales, ¿no? El tema de las reservas monetarias, precisamente para esto existen, para poder hacerle frente a estos shocks externos, no para financiar al gobierno ni para financiar una política cambiaria antojadiza, sino que se necesita para mantener el valor del lempira frente al dólar. Y esto se puede lograr a través de una devaluación programada suavizada. Tenemos que recordar que el lempira frente al dólar venía devaluándose en torno a un 2% y eso hace que no haya tanto efecto o el choque de estas devaluaciones, de estas crisis externas, repercuta de manera significativa en la devaluación del lempira. Cuando nos mantuvimos en un tipo de cambio semifijo en el 2007 entre el 2006 al 2008-2009, lo que tuvimos que hacer después fue devaluar de manera fuerte el lempira, y eso por supuesto que crea conflictos en la economía hondureña, porque nosotros como tenemos una economía bastante pequeña y abierta al mundo, somos muy susceptibles a estos cambios. Entonces hay efectos en la mano de obra, hay efectos en las inversiones, en la rentabilidad de las empresas. Hay que recordar que Estados Unidos nos compra nuestras exportaciones no precisamente porque seamos el líder en la producción de alguna materia prima. A fin de cuentas, Honduras exporta café, camarón, banano y alguno que otro mineral.
pero minerales que también están presentes en nuestros pares territoriales como Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, incluso países del sur están mejores posicionados que nosotros en temas como el café, y eso también nos vuelve vulnerables, porque no es que nosotros podemos llegar a competir solo con la capacidad que tenemos. Se necesita hacer inversiones para que esa curva de producción, esa curva de rendimientos de nuestros productos de exportación se desplace y hagan que sean más competitivos y nos podamos posicionar como líderes en algunos elementos que ya tenemos ventaja, como es el tema del café, del banano y de los principales productos de exportación. Eso puede ser un elemento, digamos, primario que se puede empezar a priorizar en las acciones de gobierno, aumentar las inversiones en aquellos elementos que aumenten la productividad de los sectores que ya mencionaba, y eso a través, por ejemplo, de inversiones en carretera, de estabilidad del servicio energético, del servicio de agua, del abastecimiento de agua, de la prevención contra los efectos del cambio climático. Todos esos componentes pueden suavizarle el efecto de la crisis en la economía nacional, y también pueden incluso aumentar las condiciones y mejorar las condiciones de vida en el país a través, por ejemplo, de mayores fuentes de empleo, de aumentar la productividad nacional, que nos haga tener una economía más estable. Como ya lo mencionaba, el tema de la devaluación, apenas este mes se empezó a ver que ya el empira se deslizaba frente al dólar, y pasó de 24,6 lempiras por dólar a ya 24,7, 24,74, y así sucesivamente. El problema de esto es que, como ya lo mencionaba, fueron 2 años en donde el empira se mantuvo relativamente estable, no necesariamente por la capacidad que teníamos nosotros de generar riqueza y hacer que nuestras exportaciones mantuvieran el empira, sino también por el uso de las reservas internacionales para financiar el gasto público y para poder tener cierto control en la asignación de divisas, que de alguna forma eso controló mucho el valor del empira frente al dólar. Ahora, frente a esta crisis, las opciones se van acabando, y ese es un problema, y es algo en lo que hay que meditar como sociedad. No podemos delegarle la tarea a los gobiernos de que cuando ellos lo decidan se tomen las decisiones. Nosotros como sociedad también tenemos que hacer incidencia en que el gobierno tome conciencia de lo importante que es tomar decisiones con tiempo, con anticipación a este tipo de situaciones. La crisis en Medio Oriente, las guerras entre los países vienen desde el 2022, Rusia con Ucrania, Irak con Israel, Palestina, y todos estos países que están en conflicto eterno en todo Asia, han estado siempre, y lo pudimos haber advertido, y pudimos haber adoptado medidas de política monetaria, fiscal y cambiaria que nos permitieran apaciguar esos efectos sobre nuestra economía, pero como ya lo mencionaba, las opciones se van acabando porque el tiempo va corriendo y las situaciones se van dando. ¿Qué pasa? Hay que recordar que venimos a mediados de la temporada ciclónica, donde los huracanes podrían llegar a aumentar a finales de esta temporada, siempre es entre octubre y noviembre. ¿Y qué va a pasar con nuestra economía si llegan a haber otro periodo de tormenta similar al del 2020? Y nuestro corredor productivo se ve afectado y nuestra producción agrícola baje, cuando no hemos adoptado ninguna medida con tiempo para poderla atenuar. Nos va a pasar precisamente lo que de ese año, ¿no? Las inundaciones nos destruyeron buena parte de nuestros valles productivos y rezagó la capacidad que nosotros teníamos de darle seguridad alimentaria al país. Ahora, eso combinado con la crisis financiera, con la crisis de conflictos bélicos, con la crisis de política de los países, como ya lo ha mencionado usted, la transición política de los Estados Unidos también va a repercutir en las decisiones que este país tome para el futuro de sus vecinos territoriales, sus socios comerciales, como por supuesto es Estados Unidos. Sabemos que la posición de los republicanos es cortar las ayudas o reducir las ayudas hacia los países del Triángulo Norte, particularmente hacia Honduras y El Salvador, donde ya han habido un posicionamiento desde el candidato del Partido Republicano, donde dice que no es correcto seguirnos dando tanto dinero en ayudas. El Partido Demócrata tiene una posición un poco más neutra en este sentido, pero más marcada en cuanto a la migración, y restringe mucho más el acceso a los migrantes hondureños. Ambos partidos tienen
decisiones de políticas que nos van a afectar a nosotros. Y entonces ahí es donde entra la responsabilidad de nuestra ciudadanía, de nuestra población, de nuestro gobierno, de poder tomar esas medidas que permitan reducir esos efectos en la economía nacional y particularmente en las familias. Otro elemento fundamental es la política comercial. Se ha orientado y se ha propuesto ahora como el mercado asiático y particularmente China la gran solución de los problemas comerciales del país. Pero hay que recordar que China también es un negociador bastante agresivo, en donde, por ejemplo, países socios comerciales como Taiwán premiaban a la economía hondureña con un sobreprecio en las exportaciones del camarón. Es decir, el camarón estaba a $1 y Taiwán lo compraba a $2 a Honduras por tener el acuerdo. China no es así. China es un negociador más agresivo y no va a premiar las exportaciones. Es posible que busque precios incluso por debajo de los valores internacionales, de los precios de referencia que se dan en el mercado internacional. Además de eso, también los préstamos que vienen de la República de China tienen altas tasas de interés que, como ya lo mencionábamos en el segmento anterior, Honduras no está en capacidad de poderlas manejar, ¿no? Entonces tenemos que resolver nuestro tema comercial estratégico desde un punto de vista donde podamos explotar la producción nacional y orientarla hacia aquellos mercados que nos permitan también acceder a mejores precios relativos y a mejores condiciones que favorezcan a los productores nacionales. Bueno, muchas gracias, Obed. Vea usted qué importante es escuchar voces autorizadas y calificadas. Hemos aprovechado la situación que se presenta con esta caída de los mercados y la bolsa para hacer una explicación de otros factores que el gobierno debería estar abordando, previendo y que no lo puede hacer solo. Y me quedo con ese llamado de Obed. No lo puede hacer solo. Este es un trabajo que tiene que hacerse con los distintos actores económicos del país. Hay que conversar sobre cómo poder afrontar las posibles consecuencias negativas de una desaceleración a nivel mundial, de una desaceleración e incluso una recesión si las cosas se pusieran peores en Estados Unidos, porque cuando en Estados Unidos hay gripe nosotros nos resfriamos, eso siempre se ha dicho, y a corto plazo la sustitución de mercados y la sustitución de la influencia de ese gran actor económico externo que son los Estados Unidos no se sustituye de la noche a la mañana con un nuevo actor como China, por razones históricas pero también por razones geográficas. Gracias, Obed, espero que no sea la última vez. Me ha agradado mucho, espero que las personas que han estado viendo el programa hayan podido aprovechar la claridad con la que nuestros dos invitados hoy, la licenciada Liliana Castillo y el licenciado Obed García, han explicado por qué tenemos que estar pendientes de estas noticias económicas y por qué lo que dejemos de hacer hoy va a repercutir en las consecuencias de lo que vivamos mañana. La vida nos da a veces segundas oportunidades. Ya en el 2007-2008, el expresidente Zelaya Rosales debió enfrentar las consecuencias de una situación similar en circunstancias muy diferentes, porque el mundo era globalizado, pero no tenía las interrelaciones de hoy. Hoy la vida, mire cómo es usted, le da al coordinador general de gobierno la oportunidad de hacer lo que no hizo bien en aquella oportunidad y corregir. ¿Quién no quisiera tener segundas oportunidades en la vida? Gracias, Obed. Saludos. Todo gusto. Hasta luego. Y a usted le reitero que tiene una oportunidad de vernos mañana a las 8 de la mañana. Si no nos vio hoy a las 9 de la noche, esa es la segunda oportunidad con Cuestión de Enfoques. No se pierda nuestros programas, siga en la programación de ICN, Una Nueva Conciencia.